Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, yo soy diputada de la Junta de Gobierno y estoy aquí pues principalmente para dar las gracias a la sección de Derecho Internacional, dar las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y sobre todo en especial dar las gracias también a Ofelia Tejerina, ¿vale? Que ha venido hoy aquí para esclarecernos y ayudarnos un poco en todo este batiburrillo que llevamos escuchando en los últimos tiempos sobre lo que es la inteligencia artificial. Sin duda es un impacto a nivel tecnológico, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, como hoy nos va a exponer. Y como siempre pasa, pues muchas veces la tecnología va más rápido que la regulación. Así que nada, le doy paso a mi compañera Cristina de la sección para que haga la presentación que merece Ofelia. Y nada, y muchísimas gracias y espero que os guste a todos. Buenas tardes. Vale, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes, Ofelia, y buenas tardes a todos. Pues voy a presentar a Ofelia Tejerina Rodríguez, abogada en ejercicio desde el año 2000. Tiene el máster en Derecho Informático, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en la UMA. Profesora de posgrado en la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI. Profesora eventual en el Instituto de Empresas en San Pablo CEU, en el ICAM y ISDE, entre otros. Colaboradora habitual de entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es la concienciación sobre el buen uso de las tecnologías como pantallas amigas. Es autora de varios libros, entre ellos Seguridad del Estado y Privacidad, y coordinadora también del libro de aspectos jurídicos de la ciberseguridad. Tiene varios premios, entre ellos el Confilegal del 2018 en la categoría Legal Tech, mejor premio jurista digital en ATIC en el 2021 y premio de buenas prácticas de la Agencia Española de Protección de Datos del 2019. Es presidenta de la Asociación de Internautas, miembro del Grupo de Expertos de Derechos Digitales Mineco, coordinadora de actividades en Observatorio New Law y Legal Tech en Garrigues y CADE, patrona en la Fundación Española Digital y miembro del Comité Científico de la revista Telos, Fundación Telefónica. Todo esto lo he extraído de un excesivo currículum que me ha pasado Ofelia, pero no voy a seguir leyendo. Está a disposición de todos, quien lo quiera ver. Y bueno, y la exposición en sí lleva por título Ética y Derechos Humanos para la Industria de la Inteligencia Artificial. Este título implica convenios internacionales de derechos humanos y muchos de ética, que en esta materia es un tema estrella para la Comisión Europea en los últimos 5 años. Ofelia nos va a ilustrar de todo ello, nos va a marcar con su exposición el escenario en la ética e inteligencia artificial, y quien esté interesado pues puede, con la exposición de hoy, puede empezar a bucear y a buscar todo lo que crea conveniente, porque es un tema bastante denso y que tenemos mucho que aprender de ella. Lo primero es la ética, que siempre queda en un plano muy etéreo, y así que en esta sesión ella va a tratar de aterrizarlo. Actualmente, con el uso de la IA, se está poniendo sobre la mesa la importancia de un pacto global que permita su gestión más eficiente para el bienestar social, basado siempre en el antropocentrismo. Desde nuestra estrategia española de I más D más I y en inteligencia artificial hasta el Hiroshima Process International Code of Conduct, pasando por Europa con las directrices éticas para una IA fiable del grupo de expertos de alto nivel sobre IA o las libros blancos sobre la IA, con un enfoque siempre europeo orientado a la excelencia y confianza, entre otros. Así, por tanto, cedo la palabra a Ofelia para que empiece con su exposición. Tendrá una duración de unos 45 minutos, Ofelia, pero tú tranquila, termina la exposición, porque creo que es muy interesante con lo que hoy nos va a ilustrar, y las preguntas se harán al final de la exposición. Pues nada, te doy la palabra, Ofelia. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, Cristina, bueno, y a la abogacía malagueña por invitarme. La verdad que es un gusto estar con vosotros y es una pena poder estar en presencial, pero bueno, no tardaré en aterrizar por allá y poder visitar la ciudad. Gracias por la presentación y bueno, por la introducción al tema que vamos a ver. Tenemos muy poquito tiempo para ver algo muy amplio. Entonces, esto es como la vida misma. Inteligencia artificial, derechos, ética y lo que se nos viene encima es algo muy amplio y tenemos muy poquito tiempo para adaptarnos, porque ya lo tenemos encima. Como dice un compañero mío, un gallego sin embarros, la IA lo está inundando todo. A mí esa frase de ha venido para quedarse me sobra porque odio a muerte esa expresión.
es que lo está inundando realmente todo y llevamos ya muy tarde a muchas de las cosas que estamos viendo a nivel usuario, que se han generalizado entre nosotros y prácticamente no nos hemos ni enterado. Y podemos mencionar, por ejemplo, ChatGPT, que todos seguramente sabéis lo que es y lo habéis utilizado en algún momento. Esto llevamos ya desde noviembre de 2022 con ello sobre la mesa y la verdad, utilizando también muchas de sus ventajas para nuestro trabajo, para nuestra vida diaria y ya pensando en los riesgos que nos puede traer, porque si esto lo tenemos a la mano, esto imaginaos lo que hay debajo de esta punta de iceberg, ¿no? Entonces, bueno, yo hay una serie de conceptos en los que no voy a entrar y son, os sorprenderá, pero no voy a definir derechos humanos, doy por hecho que todos sabéis lo que es y lo que significa para la sociedad. No voy a definir la ética, porque todos también sabéis lo que significa, y no voy a definir la industria ni la internacionalización de las normas, porque si estamos en la Comisión de Derecho Internacional también sobreentiendo que son conceptos generales que ya todos conocéis. Pero sí que os lo voy a poner encima de la mesa, como una baraja de una tarotista, porque vamos a hablar mucho de intuición, vamos a hablar de adelantarnos a lo que se nos viene y de prevención, ¿no? De saber hacia dónde estamos yendo. Pero para eso tenemos que conocer el escenario al que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a un escenario que si habla de conceptos históricos, desde que hemos estudiado teoría del derecho o derecho natural, todos sabemos lo que significa cada uno de estos conceptos que decía hace un momento, pues a lo que tenemos sobre la mesa y lo que nos viene en los próximos años. 5, 6, 7 años llevamos hablando de inteligencia artificial como algo que es nuestro, que está en nuestra mano, que no viene de una película de ciencia ficción. Claro, me puedo remontar a los años 2000, ¿no? Y hablar de películas y de Minority Report, hablar de Enemigo Público número uno con Will Smith, podemos hablar un poquito más reciente de Black Mirror. Pues señores, todo esto está encima, todo esto lo tenemos aquí y ya deberíamos saber los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Deberíamos, digo, porque hay muchísima gente que no lo sabe, incluso los CEOs de grandes empresas que se han dedicado al desarrollo de esta tecnología. Pero ¿qué es lo que creo que necesitáis saber si os gusta este tema? Si os gusta todo lo que tiene que ver con ética e inteligencia artificial para la industria y, por supuesto, para la administración pública, también para el gobierno, no podemos dejar de lado porque hay muchas cosas que son transversales. ¿Qué tenéis que saber de lo que existe a día de hoy en esta materia? Esa es mi propuesta de la tarde. Plantearos el escenario y dónde podéis ir para poder aprender un poquito más si es posible, porque mucho de lo que tenemos sobre la mesa es intuición, como acabo de decir, y adivinación, ¿no? Pues eso es lo de la mesa de la tarotista. A ver si me deja avanzar, porque no sé por qué no estaba... Ah, bueno, vamos a probar. Vamos a ver este escenario en la Unión Europea, que es lo que nos afecta de primera mano, por supuesto, España, pero también qué han venido haciendo en estos últimos 5 años la OCDE, UNESCO, ONU, China y Estados Unidos. Podríamos hablar también de Japón, podríamos hablar de un código ético que han sacado en Andorra, podemos hablar de lo que están haciendo compañeros en Latinoamérica, Brasil, Argentina, México. Todos están ya en la carrera por la inteligencia artificial. Por tanto, no podemos pensar que esto ya es una cosa nada más de aquí que somos muy modernos y lo estamos viendo. Si en Europa sea la inteligencia artificial, nos remontamos a lo que he dicho, 6, 7 años. Bueno, yo empecé a oír hablar de esto ya de una forma seria y clara a partir del año 2016, cuando, insisto, seria y clara, y ahora os digo, ciencia ficción, Isaac Asimov, las leyes de la robótica. Estas 3 normas la Comisión Europea las utilizó para empezar a enfocar en Europa la inteligencia artificial. Esas 3 reglas que dicen que primero el robot no va a hacer nunca jamás daño a un ser humano. En segundo lugar, el robot nunca jamás va a hacer daño a otro robot, salvo que sea para salvar a un ser humano. Y el robot nunca va a hacer daño a nadie ni a nada, ni va a destruir el mundo, salvo que sea para proteger a otros robots y proteger a los seres humanos. En realidad, el robot tiene un enfoque antropocentrista, todo lo que es inteligencia artificial tiene que ser por y para el ser humano, está al servicio del ser humano. Y lo centramos en otros 2 conceptos que son la excelencia y la confianza. Pero es que sin excelencia no hay confianza. Y ahora vamos al aterrizaje de estos conceptos tan etéreos y tan de nube, que parece que cuando hablamos de inteligencia artificial y ética, estamos ante el discurso de nuestro universo, ¿no? Quiero paz para el mundo, que se acabe el hambre, que todo sea bonito, que todo el mundo se quiera y que la inteligencia artificial nos dé más tiempo para ser más felices. Sí, esto está muy bonito todo, pero ¿cómo lo hacemos? Una cantidad de riesgos que nos estamos volviendo locos para intentar adivinar a qué riesgos nos vamos a exponer.
Y esto claro, lo comentaba una vez, iba en un taxi y comentando con la persona que conducía lo que significaba la inteligencia artificial para su trabajo. Digo, qué maravilla, imagínate tener tu coche autónomo y estar conduciendo desde casa, la cantidad de cosas que podrías hacer, ¿verdad? Uy, me vendría de perlas a la mujer en este caso, con lo cual el concepto multitarea cobraba dimensiones ya sobredimensionadas, nunca mejor dicho. Y yo le decía, pero claro, tienes que tener en cuenta que si tienes un accidente y el coche autónomo que ha tomado decisiones por sí mismo porque ha aprendido de lo que ha estado haciendo en los últimos meses, porque antes de ponerlo en circulación tú lo has entrenado, tú, usuario, eres el responsable del daño que provoca la máquina porque eres el entrenador. Entonces tienes que pagar dinero si la máquina hace alguna locura. Ah, bueno, ya, eso ya no me hace tanta gracia. ¿Y cómo me voy a fiar yo de ese coche autónomo? Pues hombre, tendrás que fiarte, claro. ¿Y qué tengo que firmar un contrato con letra pequeña que me creo todo lo que dice la persona o el CEO de la empresa que ha puesto el coche en circulación? Bueno, y además que ese empresario CEO que ha puesto el coche en circulación tiene que confiar en los programadores y en las personas que han estado toqueteando algoritmos. Y además tiene que confiar en las personas que toquetean partes de los dispositivos, partes de ese teléfono, perdón, de ese coche autónomo que vienen a lo mejor de otro país y que se implantan ya con IA. Porque podemos hablar del sistema o de los dispositivos que tienen implantada la IA. Por lo tanto, es un conjunto de muchos eslabones en una cadena de responsabilidades que me hacen pensar si yo quiero ese producto dotado de IA. ¿De dónde viene el producto? De Europa, que va hacia una regulación bastante potente comparado con lo que hay por ahí y bueno, mejorable, sin duda. ¿Que habrá que mejorarla? No cabe la menor duda. Esto va a ser un poquito ensayo y error. Para nuestra desgracia, además va muy rápido. Nos vamos hacia una época muy interesante, pero también complicada. Así que me traes un producto dotado de IA que viene de China y a lo mejor no me fío tanto como ese producto me lo traes de aquí, de Europa o incluso de Estados Unidos. Me voy a fiar. Bueno, pues el mercado es un poco loco, un poco bastante loco y es como, uy, qué rápido, qué cómodo, qué útil, pues para mí todo, dámelo ya. Y cuando alguien desde fuera, el Pepito Grillo, dice, oye, que eso tiene riesgos, oye, que vas a pagar, o empecemos a ver en las noticias. El bicho se volvió loco, cuando yo lo llamo bicho, ¿no? A la IA. Me da igual el robot con forma humanoide que con forma de perrito en casa o de holograma en vivo también en nuestras viviendas o en nuestro trabajo. Cuando el bicho actúe y aprenda e improvise, porque esa es la capacidad de la inteligencia artificial, la capacidad de aprender e improvisar por sí mismo sin que nadie le diga nada. Pongo la diferencia entre una calculadora, tú le metes datos y tiene una fórmula y ya está, te resuelve. Pero es que el ajedrez va moviéndose con la IA, pues calculando una serie de datos que son los que son, también son limitados los movimientos de un ajedrez. Hasta ahí muy bien, está limitado un cálculo cuántico, perfecto, porque ahora como nos vamos a la supercomputación, pues bueno, esto ya en microsegundos se calcula con un margen de error prácticamente nulo. O sea, cercano en el 99,999% a cero. El error de la IA es cada vez más cercano a cero. Esa excelencia pasa por que haya responsabilidad si hay un daño, que haya un plan B si hay un daño. Si la IA la lía y nos quedamos sin datos de X y no funcionan los servicios, tiene que haber un plan B. Por lo tanto, el I+D tiene que estar no solo en progresar adecuadamente cada vez más bichos y más molones, sino que además tiene que haber un plan B. Y ya también la ley tiene que decir que tiene que haber un botón para poder recuperar el control, etcétera. Todo eso nos va a llevar a la confianza del mercado y sin confianza del mercado no hay IA. Y ya no en las empresas, imaginaos las instituciones públicas. La estricta necesidad de los ciudadanos de poder aplicar ese principio general del derecho de la confianza legítima. Oye, si la administración resuelve mal, yo tenía legitimidad y no se me puede juzgar por lo que he hecho confiando en esa resolución que me aportó la administración pública. Estas noticias de hoy, a las 10 de la mañana, a mí me llegaba la noticia que por fin tenemos el texto definitivo del Reglamento de Inteligencia Artificial. Aparecerá en los próximos días en el boletín oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento habrá 6 meses, ¿vale? Para que entre en vigor, entre en vigor y es aplicable dentro de 6 meses para los sistemas prohibidos, para los que son inaceptables, de riesgo inaceptable. Entra en 6 meses. Antes de Navidades tendremos ya en ese sentido el reglamento funcionando. Pero para los demás, bueno, pues entra en vigor efectivamente, pero hay 2 años para ser aplicado. Esta es la noticia de hoy
que se viene la cosa interesante. Además de tener un reglamento de inteligencia artificial en Europa, tenemos ya una oficina europea de inteligencia artificial desde enero de este año también. O sea, estamos todo con algo muy, muy recientito. Ya tiene que haber instituciones en las que la sociedad pueda confiar, porque si no confiamos en instituciones, de poco nos sirve un código ético, de poco nos sirve que ese código ético se traduzca en códigos de conducta para las empresas, de poco nos sirve que esos códigos de conducta se acaben traduciendo en legislación y reformas legislativas necesarias, si no hay instituciones que apliquen todo esto. Por lo tanto, esa cadena también de valor tenemos que tenerla en cuenta como sociedad, como cumplimiento normativo internacional, que es muy difícil, porque, claro, aplicar todo esto internacionalmente, pero bueno, dos criterios. Uno, acordaos siempre de la investigación genética, los riesgos, lo que significa la bioética, cómo ha ido funcionando, por lo tanto, no está todo perdido. Y dos, si no hubiera normas, esto sería mucho peor. Así que ese argumento de es que no sirven para nada, olvidaos, sería todo mucho peor. Y ahora voy a ir un poquito, voy a pasar esto rápido para que podamos ver la evolución de inteligencia artificial en Europa, qué ha sido para nosotros o qué está siendo. Bueno, empezamos en 2018. Fijaos, ya en 2017 empezamos a oír hablar de un reglamento, un posible conjunto de normas que regulasen la inteligencia artificial. En 2018 se crea un grupo de expertos para ver qué significa la inteligencia artificial. Y ahí no se hablaba tanto de sacar inmediatamente una norma como unas reglas éticas. Ya veis que en junio de 2018 se consolida el grupo de expertos y en abril de 2019 tenemos por fin las directrices éticas. Es lo primero que tuvimos, ¿no? En 2018. Unas directrices éticas, perdón, en 2019, unas directrices éticas para la inteligencia artificial confiable, porque si no confiamos en ella no nos sirve de nada. Luego veíamos, bueno, luego veremos un poquito por dentro lo que tenía, ¿no? Después de esa fecha, de abril, vamos a junio, diciembre de 2019. En 2020 ya tenemos un primer libro blanco sobre inteligencia artificial, que nos vuelve a dar unas pautas. En una primera lectura las vemos muy etéreas, porque en aquel momento tampoco lo veíamos en la mano, estoy hablando de antes de la pandemia. Nos confinaron en marzo de 2020. O sea, un mes antes tenemos el libro blanco. Bueno, la inteligencia artificial sonaba como, qué lejos, esto todavía queda mucho. Pero ya se iba trabajando en esas directrices éticas y en ese libro blanco. Esto nos lleva a un trabajo durante todo el año 2020, por supuesto, con la irrupción de la pandemia que nos pega ese bofetón digital. Y, me estoy yendo para atrás. Y nos vemos en el año 21 con la propuesta de reglamento. Ya tenemos un texto. Y se añade muy rapidito una propuesta de reglamento sobre seguridad de los productos. Pongo esta norma y está dentro de este listado de acciones de inteligencia artificial porque va a ser aplicable. Tiene muchas cosas que se pueden perfectamente aplicar a los daños provocados por productos dotados de sistemas con IA. Pero este reglamento es curioso porque no tiene ni una sola vez la palabra inteligencia artificial. Es muy curioso. Se menciona como de forma muy light, pero no es realmente algo que se crease con intención directa, sino mucho más amplio. Se esperaba un reglamento muy general que fuera también aplicable a la inteligencia artificial, porque además era la base de uno mucho más específico que por supuesto aparecerá más adelante. Si seguimos esa evolución, vemos ya en junio de 2022, tenemos por primera vez, y además en España, el sandbox de pruebas de instrumentos o sistemas de inteligencia artificial, para ir avanzando en esa prueba, en esas evaluaciones de impacto hacia el reglamento. Luego, en septiembre de 2022, hay una directiva sobre responsabilidad por IA, de aquel reglamento que comentaba hace un momentito, viene esta posible directiva en su momento, pero nosotros seguimos en Europa hacia el reglamento, que sea ejecutivo directamente en todos los estados, y ya la directiva sobre responsabilidad, vamos con ello poco a poco. En diciembre del año pasado, o sea, hace nada, hace unos meses, se alcanza el acuerdo político. Y hoy, como os acabo de decir, por fin tenemos el texto definitivo y se publicará relativamente pronto. Vista esta evolución hacia el reglamento de la inteligencia artificial, me voy a volver a las directrices éticas para una IA fiable de este grupo de expertos, que se creó en el año 2018. ¿Cómo empezamos a hablar de qué debemos esperar de la IA? Pues fijaos, estas directrices, señalo los 7 potentes bloques de directrices éticas. Y es, por supuesto, la supervisión humana. Robustez técnica, solidez técnica y seguridad. Robustez y además capacidad de repararse, porque la inteligencia artificial tiene herramientas
ofensivas, podemos atacar con inteligencia artificial. Nos pueden atacar con inteligencia artificial, pero por la misma regla de tres podemos defendernos. Por lo tanto, hay herramientas ofensivas y defensivas con inteligencia artificial. No todo es malo, no todos son los malos los que utilizan. Si ellos utilizan la maquinaria de la tecnología para atacarnos, nosotros también podemos usarla para defendernos. Un tema complejo, la privacidad y gestión de datos y la transparencia. Privacidad, pues claro, si cuando hablábamos de ChatGPT en el año, pues en diciembre de 2022, y las empresas empezaban a utilizarlo para sacar respuestas de cómo trabajar, de cómo generar estrategias de marketing, de mercado, y de repente yo me acuerdo hablando con gente que ya en su empresa estaban oyendo, oye, no utilicéis ChatGPT para meter datos confidenciales de la empresa porque los estáis regalando, estáis entrenando el bicho con información confidencial. Y bueno, pues Samsung fue una de las primeras empresas que dijo, oye, señores empleados, dejad de entrenar este bicho, que es de OpenAI, que es software libre, que esto es para todo y lo han sacado a la calle para que lo entrenemos. No es que sea nuevo, ya existía. Lo soltaron al bicho para entrenar. Y la transparencia. Estamos viendo una batalla importante de Cibio sobre el algoritmo de las plataformas que conceden ayudas y subvenciones para determinadas situaciones de necesidad. Y entonces denuncia esta plataforma Cibio que hay gente que se le está denegando las ayudas económicas cuando realmente sí tienen derecho a ello por sus circunstancias, pero el algoritmo se está equivocando. Y entonces le responden, y ya se está además ante los tribunales, se les está respondiendo que lo sentimos mucho, pero que no se considera proporcionado darle toda la información sobre cómo funciona ese algoritmo. Esa transparencia, no te vamos a dar toda la información porque eso puede llegar a provocar que se acceda a datos incluso de Hacienda. Por lo tanto, liberar esa información, ser tan transparentes, puede provocar daños. Y esto estoy hablando de un algoritmo que calcula en base a una serie de datos. O sea, eso es sencillo. Lo que se viene con la IA y la transparencia va a ser gracioso. Porque primero hay que entender cómo funciona la IA para saber lo que el abogado puede pedir y lo que no puede pedir y cuándo te pasas de frenada. Un ejemplo tonto en cuanto a tecnología y lo que se puede pedir, lo que se puede hacer o no, fue lo que ocurrió con Telegram. Cuando el juez Pedra dijo que quería bloquear todo Telegram. Oiga, señoría, escuche lo que es la inteligencia artificial, escuche lo que es un programa de mensajería privada y no tiene nada que ver una cosa con otra. La inteligencia artificial tiene que ver con Telegram, a menos de momento, ni lo que se está pidiendo se puede hacer porque eso del bloquear eso a lo loco usted provoca más daños que beneficios. Por lo tanto, es una locura. Esto lo digo de cara a defender como abogados lo que se nos viene encima y de lo que no sepamos tener la capacidad de preguntar a los expertos, que para eso están los tecnólogos, los técnicos, los informáticos, los especialistas en algoritmos. No nos podemos colar en esto y seguir pensando, como pasa muchas veces, que por saber usar el correo electrónico y WhatsApp ya sabemos de tecnología, o por saber usar el móvil. Que he visto compañeros y jueces y mucha gente dedicándose a lo nuestro, que no tienen la humildad de preguntar al forense informático, que yo los llamo hackers y son especialistas en ciberseguridad. No discriminación. La IA está sesgada, la habréis oído 1000 veces. Hay que evitar el sesgo injusto. Yo muchas veces cuando hablo de la IA y que juez de robot, ¿no? El concepto este, digo, me dicen, no, es que la IA está muy sesgada. Digo, claro, porque los jueces no están sesgados, los abogados tampoco, claro, ahí no hay sesgo ninguno. Pues la hay. Crear inteligencia artificial para buscar el bienestar social y medioambiental. La IA también cuesta dinero, también provoca daños medioambientales, también se lleva mucha luz. Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. La sostenibilidad del sistema implica también cambios físicos en nuestro medio ambiente, ¿no? Un detalle más. Y luego la rendición de cuentas. Informar, notificar cuando hay una brecha de seguridad, todo esto ya está recogido de alguna manera en el reglamento de inteligencia artificial, que como veremos luego, pues se aplica solo a determinados niveles de riesgo. Las definiciones de inteligencia artificial han ido evolucionando desde 2018 hasta hoy. Hoy un documento, os he sacado este pantallazo del documento de la Comisión Europea, que se llama Una definición de la inteligencia artificial, principales capacidades, disciplinas y técnicas para saber cómo acometer esa regulación, donde hay que poner la chincheta para que la cosa vaya quedando bien atadita. Bueno, programa informático, pero también puede estar incorporada en dispositivos. Por lo tanto, el propio dispositivo pasa a ser inteligencia artificial. Puede ser el bicho o el programa informático. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente pensaba antes, quiero creer que antes, ya no todo el mundo, en el robot, en la forma humanoide o, bueno, incluso las mascotas. Pero un chatbot de respuesta con inteligencia artificial también es IA. La IA generativa que conocemos, que genera imágenes, también.
Entonces, tenemos muchísimas posibilidades para utilizar la inteligencia artificial. Y esta definición ha ido evolucionando. Os voy a poner luego una pequeña slide con varias definiciones y también pondremos la definición que tiene el reglamento de inteligencia artificial para que la veáis. Esta presentación queda en vuestras manos, a vuestra disposición, y espero que os sirva como guía para poder iniciaros en el mundo de la inteligencia artificial de una forma ordenada y además con conceptos muy claros, para que, por lo menos en lo que afecta a vuestro trabajo, sepáis de dónde tirar. Libro blanco sobre la inteligencia artificial continúa el trabajo iniciado por el grupo de expertos y busca ese marco europeo basado en excelencia y confianza. Nunca habrá confianza si no conseguimos la excelencia en la inteligencia artificial. Y pretende posicionar a Europa como líder de la economía de datos. ¿Qué pasa en Europa con el tema de la inversión en IA? Pues que estamos los abogados dando por saco diciendo que parad, que riesgo, ¿dónde vais a toda velocidad sin haber sopesado el riesgo al que nos exponéis como sociedad, sin normas, sin instituciones que nos protejan y sin botón de páralo todo? Y luego están China, Estados Unidos y otros países como Corea haciendo lo que les da la gana y a toda velocidad. Y dicen, es que Europa nos estamos quedando atrás por culpa de las leyes y los abogados y los juristas y todos los que estáis dando por saco. Mira, no. Tenemos que frenar porque si estamos pensando en progreso, porque esto es progreso, y me pones en la cabeza una máquina que me va a causar más daños que beneficios, entonces estoy hablando de retraso, no estoy hablando de progreso. Y si pretendemos progresar, tenemos que hacerlo con mesura. Las cosas tienen que ser pensadas y reposadas. La ley va por detrás de la vida, pues solo faltaba. Tiene que aprender de lo que estaba ocurriendo y tiene que protegernos de una forma amplia que permita conocer esa ley, que permita una seguridad jurídica que dure un tiempito. Y con la tecnología es difícil que dure un tiempito. Cierto es, yo me metí en una especialidad durita, porque claro, tienes que estar todo el día estudiando y todo el día leyendo, y os aseguro que con la irrupción de la inteligencia artificial no me da la vida para estar al día de la opinión de cientos y millones de expertos, otros no tanto, pero muchos a los que sigo con opiniones muy interesantes que me encantaría poder leer todos los días y soy incapaz. Y bueno, con la inteligencia artificial ya puedo buscarme aplicaciones que me resumen eso y me lo dan mascadito y con los principales bullets o puntos a tener en cuenta. Pero es que ya no me da tiempo ni siquiera a encontrar toda la información para que luego la IA me haga el resumen y me dé lo más importante. Esto está, de verdad, evolucionando a una velocidad para mí apasionante, pero también tiene sus riesgos. Entonces, la economía de los datos es otra pata de todo esto que nos tiene muy preocupados. ¿Cómo nutrimos a la IA? Y esa nutrición, esos datos que le están nutriendo, ¿cómo resultan? ¿Qué consecuencias tienen? Se habla de envenenar la IA, se habla de alucinar. La IA alucina. La IA alucina cuando comete errores. La IA está envenenada cuando cuando le han dado datos falsos. Y envenenar a la IA tiene que tener responsabilidades. Una cosa es envenenar adrede y otra cosa es que viene envenenada a lo tonto porque coge información de todas partes, como es ChatGPT, que es una cosa muy loca. Pero yo puedo crear mi propio ChatGPT. Ofelia Tejerina puede crearse un ChatGPT en el que sube un fichero, una carpetita con 25 papers. Y la IA me hace el resumen de esos 25 papers y entonces me da respuestas conforme a esa información. Pues será siempre mucho más seguro que hacerlo pues, con todo lo que hay en el mundo de Internet, que eso es inasumible. Están saliendo herramientas muy interesantes para los abogados. Supongo que ya conocéis editoriales jurídicas que tienen su propio chat GPT, cada vez más completo y más complejo. Hay una muy barata, porque es gratis, que podéis trastear si no lo conocéis. Se llama justicio.es, os lo recomiendo. Lo ponéis en Google y os aparecerá, sale la imagen de un archivero, un señor así mayorcito, y tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la normativa en ciberseguridad que afecta a las empresas españolas? Y te sale. Está entrenando. A veces te saldrán normas que están derogadas, otras que, bueno, pero te salen normas, te salen leyes, te salen disposiciones de circulares de información, te salen resoluciones de instituciones. Entonces, son herramientas que nos van a facilitar tanto el trabajo que no nos lo podemos imaginar. ¿Nos van a sustituir? Ese es otro debate para otra charla. La definición de ella, fijaos, aquí os dejo esta slide con varias definiciones, cómo ha ido evolucionando de 2019 a 2023. No me entretengo mucho en ellas porque voy a mostraros ahora mismo a continuación la definición que está ya sentada en el reglamento de inteligencia artificial. ¿Qué nos trae el reglamento de inteligencia artificial? Sistema de IA, basado en una máquina, diseñado para funcionar, distintos niveles de autonomía,
capacidad de adaptación, infiere de la información de entrada, pero genera unos resultados de salida que pueden ser impredecibles. La capacidad de improvisación de la inteligencia artificial es algo que da miedo. ¿Puede hacerse para bien? Por supuesto. ¿Puede salir mal? Obvio que puede salir mal. ¿Dónde está el control y cómo acometemos este problema? Predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones, y de ahí lo de prohibir determinados sistemas. ¿Qué es un modelo de IA de uso general? También entre las definiciones. Pues fijaos, independientemente de la manera en que el modelo se introduce en el mercado, yo creo un modelo, yo lo saco al mercado, lo vendo, independientemente de mi finalidad, es la finalidad con que es entrenada, para lo que se utiliza realmente. Y puede integrarse en diversos sistemas o aplicaciones posteriores, excepto modelos de IA que se utilizan para actividades de investigación, otras, bueno, son cosas que están ya tasadas. Perdón un segundo. Ya está. Bueno, continúo. Los objetivos del reglamento de inteligencia artificial: seguridad, resiliencia, capacidad de readaptación, de recuperación ante un fallo. Fundamental. ¿Invertir e innovar? Sí, pero si innovamos y nos pasamos de frenada y me estás exponiendo a un gran riesgo, que voy a acabar liándola o voy a acabar en la cárcel por un sistema de predicción de mis posibilidades, pues por mis gestos, por mi forma de hablar, por mi forma de comprar, X. Y en eso vas a pasar la predicción de si soy una futura delincuente o que puedo estar muy bien, pero que voy a acabar loca perdida, o por mi forma de trabajar y mi estrés voy a acabar alcohólica, pues a lo mejor no me hace tanta gracia esa inversión en innovación. Tendremos que ser también, estoy poniendo con ejemplos muy tontos, pero que existen. Y lo de reconocimiento de emociones viene fuerte ya. Me decía, no, es que la IA para inmediación en la prueba, ¿no? En la práctica de la prueba en un juzgado. No, es que un juez, nada como un juez va a detectar perfectamente la inmediación en la práctica de la prueba. Perdona, no. No, la inteligencia artificial va a detectar microgestos que se traducen como mentira, no uno, sino varios en conjunto, que el humano puede, vamos, ni ver, ni intuir, ni imaginarse. Por lo tanto, ¿va a ser útil? Sí. ¿Hasta qué punto podemos permitir esa utilidad? Pues veremos. El enfoque del reglamento de inteligencia artificial está basado en el riesgo, en estos 4 niveles de riesgo. Mínimo, no entra dentro de la regulación. Limitado, tampoco entra, realmente se deja fuera. Y se les aplica tanto al limitado como al mínimo los códigos de conducta. Hay una previsión específica para que se guíen por códigos de conducta. Se dice, se cuenta, se rumorea, se dice literalmente, que estos dos son la mayoría de los sistemas de IA. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que eso sea así. Entiendo que se deje al código de conducta y que se elabore una normativa directa para alto riesgo y para la comercialización masiva de productos de inteligencia artificial, dotados de inteligencia artificial de alto riesgo. Y por supuesto que se deje fuera, en el sentido de que está prohibido, no que se deje fuera de la regulación, es que está prohibido, inaceptable, el riesgo inaceptable. Estos son los 4 niveles que establece el reglamento. Os dejo también la definición de todos estos niveles de riesgo, enfocándonos en el alto riesgo, que son aquellos que tienen un impacto potencialmente negativo en nuestros derechos fundamentales, esos derechos que recoge la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, si el riesgo es mínimo limitado a los derechos fundamentales, pues para. Hay una cosa que a mí me rechina mucho de este reglamento, es un ejemplo que pongo, que es todo el asunto de la biometría. Creo que se lo ha tomado con mucha ligereza el asunto de la biometría. Para mí es un riesgo muy alto la utilización de biometría. Sí que están prohibidos sistemas como, por ejemplo, el reconocimiento con biometría remoto, de forma genérica. Se reserva para determinadas actuaciones que tengan que ver a lo mejor con la seguridad nacional o la seguridad pública en momentos puntuales. Pues el típico dron con reconocimiento facial. O sea, no estoy diciendo otra cosa. Esto, claro, en Europa, ojalá que se siga manteniendo como algo de gran riesgo. Yo sigo pensando que en este punto en concreto la normativa está siendo demasiado flexible y está priorizando la utilidad por encima del potencial riesgo. Luego, bueno, pues los riesgos más admisibles, los más bestias, son la puntuación, el scoring social, que es tan famoso y conocido. Bueno, en Black Mirror tenéis un capítulo dedicado a esto, y en China es el pan de cada día, el puntuar a la gente como si fuera un hotel de Booking. Y bueno, si eres majo, pues bien, y si no eres majo, pues mal. Yo hace poco he conocido un proyecto que se llama Paisanos, que es muy interesante y es utilización de IA
para el scoring de conductores de VTCs. Entonces, ese scoring les permite acceder a productos financieros. El buen conductor puede acceder a ciertos productos financieros que incluso le pueden llegar a permitir el comprar su propio vehículo, si quiere una licencia de taxi o si quiere cualquier otro negocio, o poner su propio negocio. Entonces, para ciertas cosas, ese scoring lo veo interesante, pero una puntuación social, porque si eres bueno o malo, da miedo, la verdad. Bueno, aquí veis la actuación policial de predictiva, el predecir si vas a ser un delincuente o no. Lo de la predicción de reincidencia ya está también, ya se está utilizando. Y esa categorización biométrica también es inaceptable en datos de salud de nivel altamente sensible. Bueno, claro, si el reglamento de protección de datos dice que la biometría es un dato especial, al igual que lo es la religión o la orientación sexual, esa utilización que os decía antes, entiendo, está recogido en el anexo 3 de la regulación. A mí no me hace ninguna gracia cómo se ha tomado, pero veremos cómo acabamos utilizando esta información, o cómo se acaba regulando o sea una reforma en breve, que espero que sí, para ese concepto en realidad, en concreto. Luego establece una serie de riesgos de la transparencia, que os comentaba antes, pues que debemos ser conscientes que estamos interactuando con una máquina, que se tague, que se ponga una etiqueta de esto está hecho con inteligencia artificial. Vale, muy bien, vamos a aterrizarlo. Las imágenes generadas con inteligencia artificial, si las queremos, yo meto imaginaos, una foto de la carihuela. La cuelgo en una aplicación de inteligencia artificial generativa y le digo, transfórmamela en un mundo tecnológico y futurista. Transforma la foto, ya no se sabe quién hizo esa foto. La propiedad intelectual de esa foto a la porra. Y ya no vais a saber si la hice con inteligencia artificial o es que yo soy una artista estupendísima. Bueno, etiquetar. No sé si algunos tenéis TikTok o no. En TikTok ya se etiquetan los contenidos generados con inteligencia artificial. De momento es un etiquetado voluntario. Se invita a que se etiquete, porque lo hacen por reputación. Porque si de repente otro sistema de IA detecta que ese contenido está hecho con IA, tu reputación se va a la porra. Y es lo que menos le interesa a cualquier influencer de esta red. Entonces, fijaos cómo un criterio ético de reputación, un criterio de responsabilidad social corporativa puro y duro, se convierte en una norma más potente para obligar o incentivar el etiquetado que la propia ley. Luego, riesgos sistémicos, modelos de inteligencia artificial de uso general, modelos generativos, bueno, pues tienen en cuenta esos riesgos y se pueden derivar en determinados sectores, bueno, pues se propagan determinados riesgos nocivos. Luego, en el anexo 3, que os decía antes, es donde se recogen los que consideran un listado que no es exhaustivo ni es número clausus de sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial para educación, empleo, prestaciones públicas y servicios privados también esenciales, justicia, democracia, control democrático de elecciones, de control de desinformación. El control de desinformación, la idea es muy buena, salvar a la democracia y los procesos electorales, pero la idea también es muy mala cuando esa protección se pasa de frenada y nos censura y nos encapsula la información en un mundo feliz con una propaganda electoral o política que no nos deja ver más allá por la censura algorítmica, un tema harto complicado que ya empezamos a ver con el control de contenidos, primero respecto a las fake news, pero también con la propiedad intelectual, cuando se publicaban pues eso, plagios de propiedad intelectual y demás. Por cierto, otro tema muy interesante, la propiedad intelectual, que desde mi punto de vista es un sistema que ha quebrado con la llegada de la inteligencia artificial y que va a tener que reorganizarse prácticamente al 90%. Por la imposibilidad de detectar muchas veces si algo se ha generado con inteligencia artificial o no y la autoría de los mismos, porque sabéis que no se puede registrar en el registro de la propiedad intelectual absolutamente nada que esté creado con IA. Bueno, sistemas de identificación biométrica, etc. Bueno, esto es lo que nos dice el reglamento. Pero esto también es muy recientito, 17 de mayo de 2024, es que hace 3 días que se ha creado este convenio marco del Consejo de Europa. Este convenio marco está creado ya y se expondrá a la firma a todos los países del mundo. Estaría muy bien que todo el mundo conviniera que es necesario proteger los derechos humanos, la democracia y los estados de derecho. El Pacto Internacional de Inteligencia Artificial va a ser complicado. Complicado porque hay demasiados intereses por ganar y ya si nos vamos a la carrera armamentística, podéis imaginar el tute que tenemos ahí. Pero bueno, es el primer tratado internacional que va a ser jurídicamente vinculante, o eso se pretende, este es el objetivo. Y es del día 17. Este convenio ofrece 2 formas de cumplir. Quedas obligado por las directrices que tenemos aquí directamente, en cuanto firmes, o bien puedes adoptar otras medidas
que lleven al cumplimiento, ¿no? Que hagas unas medidas ad hoc específicas para ti que te sirvan a ti. Bueno, pues tampoco nos parece una mala idea, siempre y cuando tengan sentido, porque claro, es que los países son muy graciosos, te dicen, no, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con todo, pero no te metas en mi soberanía. Hombre, que ya, si no es la idea, pero tú no te pases de frenada. Como esto es una experiencia que ya tenemos con el tema genético, pues ahí también hemos sacado muchas directrices éticas, ¿eh? De las que han servido para, no solo de las leyes de ciencia ficción de Isaac Asimov, sino también normas de la bioética. Este convenio, ¿qué nos dice? Bueno, pues transparencia, supervisión según los riesgos, medidas para identificar otros riesgos, evaluaciones, prohibir medidas inapropiadas o apropiadas en relación con determinados usos, etcétera. Al final parece que se queda en lo que yo digo siempre, ese discurso de Miss Universo, da un poquito de rabia, pero claro, de algo hay que partir. Y si estamos de acuerdo en que el concepto de transparencia es necesario, bueno, pues ya luego lo vamos apuntalando. ¿Cuánto de transparente? ¿Hasta dónde tengo que mostrar lo que hay en las tripas de mi sistema de IA? ¿Cuánto es propiedad industrial? ¿Cuánto es propiedad intelectual? ¿Cuánto es información confidencial, secreto empresarial? ¿Cuánto es necesario para defender los derechos fundamentales? ¿Cuánto queda en riesgo? ¿Me vas a tumbar el sistema por una cláusula de transparencia? Pues ya no me interesa crear ni innovar. Ya te lo estás cargando también la innovación. Sencillo no va a ser. Rendición de cuentas, por supuesto, también, cuando sea necesario, por esa responsabilidad en impacto negativo. Igualdad, intimidad, todos los derechos fundamentales tienen que tener recogidos, y aquí voy a incluir por supuesto, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión, y siempre distinguiendo lo que es uno y otro, porque la gente además tiende a confundirlos, eso me fastidia mucho, pero bueno, garantizar recursos legales para las víctimas. Y cuando el daño está hecho, porque claro, si el daño no es reversible, ¿qué hacemos? Indemnizamos, ya, muy gracioso, pero luego a ver cómo reparamos todo eso. Y aquí hay que añadir, siempre hay que añadir la pata de la educación, ¿eh? Aunque no siempre se establece como algo necesario, pero hay que educar a la gente de, oye, sí, sí, tenemos muchas leyes, ya estamos creando leyes, es verdad que la inteligencia artificial va por libre, que la informática va por libre y la tecnología y es muy difícil de controlar, pero si no tienes ciertas precauciones, aunque hubiera unas leyes fabulosas que pudieran con todo, no te van a hacer inmortal. Entonces, esas precauciones también hay que aplicarlas y concienciar a la sociedad para que ayuden a tener una sociedad pues mucho más tranquila y más segura. Y la supervisión independiente, bueno, ¿quién vigila al vigilante? Ya veremos. En cuestiones de seguridad y defensa nacional, todo esto va aparte. Va por libre, excepto que se afecte a los derechos humanos, la democracia o el Estado de Derecho. Hay una estrategia nacional de inteligencia artificial que también tenemos que conocer y que acaba de publicarse además el último informe sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Qué dice esta estrategia? Bueno, pues en España yo creo que habéis oído hablar del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica que está en Sevilla. Tenemos aquí fue donde se creó el primer banco de pruebas, el Sandbox, en colaboración con la Comisión Europea, está también aquí. La Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial de Europa, que está en Coruña, están ahora precisamente en el proceso de selección de director y del personal, que será en los próximos meses, se determinará, y un Consejo Digital Joven. Bueno, pues son acciones que se están estableciendo aquí en España dentro de este marco de estrategia. Y mirad esta noticia ya 14, que ha salido la última estrategia de inteligencia artificial. Hay algunas de estas slides que tienen embebido el vínculo al informe, no a la información, pues son noticias que podéis encontrar fácilmente, pero sí a los informes. En esta estrategia se ha venido hablando de los sectores con mayor impacto, por supuesto las telecos, porque son las que más están invirtiendo en moderneces, como digo yo. Sector financiero, gran interesado. Cuando metemos la palabra seguros, yo muchas veces he dicho que los seguros son los grandes legisladores de la tecnología, porque son los más interesados en acotar la responsabilidad. Por lo tanto, su letra pequeña es un ejemplo fabuloso para los legisladores, que no siempre se tienen en cuenta, aunque sea para rechazarlo y para descartarlo, pero hay que verlo porque se preocupa muchísimo de acotar esa responsabilidad y cómo poder imponerla a los determinados agentes o a esos determinados eslabones de los que os vengo a hablar. Servicios de banca, turismo, bueno, cada vez hay más sistemas. España Digital. Este informe, os dejo aquí los objetivos de la estrategia, que son 7. Excelencia, proyección de la lengua española, un grandísimo problema entrenando la IA. Porque claro, la IA en inglés está respondiendo muy bien, la IA generativa hablo, pero en español, ostras, tenemos el acento latinoamericano con sus distintos acentos, tenemos el gallego, tenemos el vasco, tenemos el catalán. Tú pregúntale a ChatGPT en catalán, que te va a responder de aquella manera. Por lo tanto, también el tema del lenguaje es importantísimo a la hora de entrenar los sistemas de IA. Crear empleo cualificado, no solo nuevos empleos, sino que los empleados
estén cualificados, por lo tanto hay que también educarles en ese sentido. El tejido productivo, pues hay muchas cosas que van a cambiar radicalmente, los valores sobre el ser humano y la sostenibilidad. Esta es la estrategia de 2024 y os pongo aquí el índice, veis que tiene una serie de palancas y la importación, la importancia de cada una. Me centro en la primera, impulso a la inversión en supercomputación. Las matemáticas han cambiado, la fórmula de calcular probabilidades de que algo ocurra ha cambiado radicalmente y, como decía al principio, la computación cuántica nos lleva a prever un margen de error prácticamente cero en la toma de decisiones por inteligencia artificial. Yo con lo de los jueces decía, vale, el juez deja que entrena al bicho. En mi opinión, si yo hablo de jueces robots, Ofelia Tejerina, cuando habla de jueces robots y que está a favor, siempre entiende un bicho entrenado por un juez, el juez que lo va a utilizar, utiliza su herramienta, la entrena y además se nutre de datos pues, del CENDOG, por decirlo de alguna manera. Ese es el bicho robot que yo puedo defender como juez a día de hoy. Bueno, pues dicta la sentencia el juez y la supervisa la inteligencia artificial porque el margen puede ser muy cercano a error, o al revés. O queremos que la dicte el bicho y el juez la revise, la supervise. Yo tengo dudas. Ahí os dejo esta reflexión. En el mundo, os dejo los trabajos y lo que se está haciendo a nivel, bueno, partiendo de ese concepto de la ética. En la OCDE, en 2019, sacan sus propios principios de inteligencia artificial en los que pues, relacionan lo que veíamos antes en el libro blanco y en las directrices éticas que sacaron en primer lugar esos principios éticos del grupo de expertos. Derechos humanos, transparencia, robustez, responder del correcto funcionamiento, inversión pública y privada. La cooperación pública y privada va a ser esencial porque si no, no llegamos con el dinero y con los recursos. Ecosistemas accesibles, la sostenibilidad, ojo, con los recursos que tenemos para proteger a los ciudadanos, ¿cuánto de IA podemos tener? ¿Cuánto de humano tendremos que tener? Porque esto no es cuánto dinero tengo para crear IA, esto es cuánto dinero tengo para responder de los daños de la IA. Eso también tiene que estar en el paquete. Y si no tengo dinero para responder de los daños que voy a causar, a lo mejor no necesito tanto de máquina. Eso de poner en la balanza cuánto de máquina y cuánto de IA es otra de las reflexiones éticas que necesitamos hacer. Capacitar a las personas y luego la puesta en común de información entre empresas y entre estados. El primer acuerdo, bueno, la UNESCO, como parte de la ONU, pues habla de su propia recomendación ética en el 2021. La ONU habla ya de desafíos de la gobernanza de la inteligencia artificial y fijaos los elementos que saca sobre la mesa. Habla de el flujo transfronterizo de datos, el acceso a esos datos junto con la transparencia de los datos sintéticos. ¿Hacemos pruebas con datos reales o con datos sintéticos? ¿Creamos datos nuevos que se pueden convertir en datos reales porque son resoluciones? Una respuesta ante un problema que yo le planteo a la IA me resuelve, eso puede partir de una simulación, pero a lo mejor la respuesta que me da la puedo convertir en un dato real. Las guerras, por Dios, con los conflictos, eso sí que es un temazo curioso y complicado. Bueno, los desafíos, ¿no? Se ha celebrado en febrero el Foro Global sobre la ética de la inteligencia artificial, que tenéis ya, si no me equivoco, está colgado los vídeos de este Foro Global que se ha celebrado en Eslovenia, creo que se puede ya asistir y además me parece que tengo el link embebido en esta slide, la podéis ver. China, voy a hablar de los países complicados de una forma ya rápida y para ir terminando. China empieza a preocuparse por fin de la inteligencia artificial. No, lleva mucho tiempo preocupándose, pero sospechosos son muy sospechosos. Aprueba una regulación de ética e inteligencia artificial para la inteligencia artificial generativa. Sabéis que en Tokio, Japón, en Pekín existe el Tribunal de Internet y ya están resolviendo casos, por ejemplo, de propiedad intelectual con inteligencia artificial generativa. Y están intentando proteger el prompt que genera el resultado. Depende de cuánto esfuerzo has puesto en el prompt y qué tipo de prompts para solicitar el resultado y para ir afinando en positivo y luego en negativo para ir reduciendo, pues tiene protección o no. Bueno, también un tema muy interesante. La referencia en regulación sobre inteligencia artificial que ni Estados Unidos ni Europa se toman en serio. 2023, China tiene un código ético de ciencia para prevenir los riesgos. Bueno, nos estamos hablando que ahí tienen el scoring social. ¿Esto cómo va? ¿Nos lo creemos o no? Estados Unidos ya tiene su código, su lista de derechos, su carta de derechos para la inteligencia artificial, por ejemplo, evaluación por el ser humano y corrección en caso de fallo, y ese botón de clic para recuperar el control, ¿no? Notificación, para que todos sepamos qué tipo de errores hay y aprender y poder repararlos en otro momento. Esto es de octubre del 22. Estados Unidos y Europa se están acercando, tenemos que acercarnos, es obligatorio, esto es de junio de 2023. Estados Unidos, China, 28 países se ponen de acuerdo en noviembre de 2023, una cumbre importantísima. Abril de este año,
empresas de Estados Unidos y China se dan la mano. Bien, aquí tendría que sonar aplausos en esta parte de la presentación. Bueno, aplausos con todas las precauciones, ¿no? China y Estados Unidos aparcan sus diferencias. Fijaos, China hizo hincapié en el respeto a la soberanía, la no interferencia en asuntos internos, aseguremos que queda bajo el control humano. Y bueno, esto es lo que a los jóvenes llaman que fluya. Si somos amigos, pero que fluya. Cuando se preguntan entre ellos, ¿qué somos? Pues mira, de momento que fluya, ya lo vamos bien. Y aquí tenéis, bueno, pues la reunión que se ha celebrado, esta convención de Hiroshima, que ha derivado en una declaración por la protección de los derechos humanos en materia de inteligencia artificial generativa. Es importantísima. Los principios, el código ético de Hiroshima de 2023, aquí os dejo este marco, el proceso de Hiroshima, ese código de conducta internacional sobre el proceso de Hiroshima, que bueno, crean entre el G7, son los primeros firmantes de este pacto internacional, este código de conducta, y en él, bueno, pues tratan temas, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, sobre las ciberguerras, la responsabilidad de todo el ciclo de vida de la IA, desde el primero que crea, esa cantidad de eslabones, cada uno responsable de su parte, hasta el usuario final, que también es responsable por cómo entrena al bicho, la gobernanza, por supuesto, identificar contenidos con IA. Y esto es el extrabol, que os lo voy a dejar aquí como último, porque como estamos en la abogacía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su propia estrategia de inteligencia artificial. Es consciente de que necesitará de la inteligencia artificial desde noviembre de 2003. Y habla de los riesgos, pero yo os dejo aquí las utilidades. Detección de referencias en documentos, propuesta de materias durante el registro de casos, generación de transcripciones, automatización. Hay mucho de automatización y mucho de predicción, mucho de toma de decisiones e incluso de improvisación, de sugerencias inventadas, entre comillas, no son inventadas porque son extraídas de los datos que nutren esta IA generativa tan importante y tan delicada como es la justicia. Entonces aquí sí que los datos que la nutren tienen que estar muy medidos. Y, por supuesto, todo esto frente al riesgo, ¿no? Pero mejorar la cualificación del personal. Bueno, aquí hay que dar un revolcón a todo el sistema de justicia brutal para que se pongan al día sobre qué significa esto. No queremos jueces expertos, letrados de la Administración de Justicia expertos en IA. No hace falta. No son expertos en medicina ni en bioética, ni lo son en arquitectura, pero por Dios, que sean capaces de bajar a la tierra y pedir ayuda cuando no entienden nada de lo que significa todo esto. Porque la metedura de pata en estos asuntos, imaginaos en identificar al autor de un delito cuando hay tecnología por el medio. Pues con IA todavía va a ser más complicado porque me han suplantado la identidad. Y yo he visto casos en los juzgados con esto de la suplantación de identidad con tecnología que es para dar bofetadas y no parar. La inteligencia artificial va a reformar la justicia. Esta es noticia de hoy mismo también, de hoy, de ayer, y nos dice el Ministerio de Justicia que se están poniendo las pilas muchísimo. Yo he publicado en LinkedIn hace poco un artículo de una entrevista que le hacen al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, muy implicado en el mundo de la tecnología, que os recomiendo buscar, sobre la justicia y la tecnología de inteligencia artificial, cómo puede aprovecharse. Y por mi parte, con esto termino. Casi en tiempo y forma, casi. Pues muchísimas gracias, Ofelia. Yo voy a hacerte una pregunta acerca de esa exposición que has tenido tan completísima y tan rápida, pero me quedo cuando has dicho ¿quién pone la sentencia o quién va a poner la sentencia? ¿El juez o el bicho, como tú le llamas a la IA? ¿Por qué tienes dudas? Pues por lo que decía antes de la capacidad que tiene la inteligencia artificial para no cometer errores. A continuación de esto, la inteligencia artificial va a estar constantemente entrenándose. Constantemente entrenándose. Constantemente. Mira, hay una. Esto, vale, sí, es peliculero, de acuerdo. Recomiendo a todo el mundo que veáis la película Ex Machina y es, bueno, habla de un robot que va aprendiendo, ¿no? Y ahí lo dejo. Esto no es ciencia ficción ya, lo que ocurre en esa película. Hay alguna cosita que, bueno, digamos que dramatiza, ¿no? Es como cuando basado en hechos reales con alguna dramatización, ok. Pero es que eso ya se puede hacer. Ya hay experimentos con inteligencia artificial detectando lo que decía antes, mentiras. Eh, la respuesta hay casos muy complejos que, por supuesto, me dicen, no, es que la emoción del humano al detectar, mira, yo he estado en juzgados y cualquiera que haya estado siendo un picapleitos de verdad, en sala y a pie de calle, hay veces que has visto cosas muy emocionales que los jueces, en fin, ¿qué te voy a contar? Eso es lo que a veces me lleva a decir, no sé quién lo va a hacer peor.
Ya no he dicho mejor, he dicho ¿quién lo va a hacer peor? Pero sí es verdad que la computación cuántica nos lleva a una nueva forma de entender el cálculo de probabilidades, y si el cálculo de probabilidades se acerca cada vez más a cero, ¿de quién me fío más? Es que, y además, bueno, se acaba de publicar ahora en el Consejo General de la Abogacía, han publicado, ellos suelen publicar todos los años una serie de microrelatos, nos invitan pues, a distintos agentes del sector jurídico, ¿no?, a participar, y mi microrelato va de eso, y va, no va de, ay Dios mío, el juez robot va a ser sustituido, no, 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 mi reflexión va en relación con, Ofelia, eres abogada, te has llevado muchos chascos en juzgados, a veces te lo han razonado, tenían razón, o el caso venía perdido de casa, no pasa nada. Otras veces me lleva unas rabietas importantísimas porque no se ha resuelto como yo creo que debería haberse resuelto. Y entonces me planteaba, ostras, es que ahora el caso me lo va a preparar un bicho. Si el bicho es tan inteligente como yo creo que va a ser divertido ver cómo el juez lo contradice, porque a mí me contradice porque piensa que soy boba. Pero a ver cómo contradice al bicho. Dije, ostras, a lo mejor a mi profesión va a ser divertida. Mira, Ofelia, gracias. Tengo aquí una pregunta. ¿Es verdad que se conseguirá un sistema seguro y las bases éticas del pacto van a ser éticas de verdad? No, la respuesta es no. No se va a conseguir que esto sea seguro 100%, que nos podamos fiar del bicho 100%, que nos podamos fiar de todo. Voy a volver al caso que comentó del juez robot como órgano decisor de cosas muy importantes, pero esto puede valer para cualquier tipo de decisión en cualquier empresa. Si a la IA le estamos exigiendo rendición de cuentas, supervisión humana, le estamos exigiendo una evaluación de impacto, evaluación de riesgos, unas auditorías, un no sé qué, una responsabilidad. Le estamos exigiendo a la luna, al bicho. Al humano que decide, ¿cuánta responsabilidad le exigimos? ¿Quién le supervisa? ¿Cuándo responde cuando comete un error? Cri, 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 cri. ¿De qué me fío más? Del que tenga responsabilidad. Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no existe seguridad 100% en ningún caso, ni siquiera cuando hay humanos. E incluso en algunos casos habrá menos seguridad cuando haya humanos interviniendo que cuando haya una inteligencia artificial. Otra pregunta. ¿En justicia, inteligencia artificial? Por ¿Tú supuesto, crees? pero ya, Sí. o sea, ya, Sí. yo la necesito. Vale. El proceso de Hiroshima, ¿hasta qué punto influye en el ámbito nacional? De momento no tenemos ningún pacto internacional, como que sea tratado internacional como tal, firmado a día de hoy para que sea vinculante. Hemos visto el Consejo de Europa, que acabó con el pacto que he mencionado, el primero que ha salido hace unos días, que se prevé que sea firmado por todos. Entonces, por ejemplo, tenemos al G7, que son los que tienen ahora un pacto firmado. Bueno, ¿qué significa? Pues que para ellos es vinculante. Lo que ocurre es que son directrices tan genéricas que a la hora de Y, transponerlo, y, Ofelia, faltan 2 minutos para las 6, pero la última pregunta. ¿Se va a ir regulando la IA a base de errores? como todo, toda la legislación se va haciendo a base. Mira, os invito a ver el Código Civil Español, donde pone al principio que se harán memorias anuales para ver la experiencia y ver lo que se puede mejorar en la resolución de casos utilizando las normas del Código Civil. Y esto tiene muchos, muchos años. Por lo tanto, lo del ensayo-error es necesario. No podemos adelantarnos. La ley no se puede adelantar. No es que nos adelante, es que no se puede adelantar. Porque necesitamos leyes con cierta condición de perdurabilidad. Porque si me haces una ley que pasa, que es muy rápida, porque es lo que ha salido hoy, pero mañana ya no me sirve, me estás abocando a la nada. Si tú regulas hoy el teléfono móvil como tal, mañana ya no tenemos teléfonos móviles, tenemos, no sé, tablets de no sé cómo, ya no se llama igual y ya no tiene la misma funcionalidad. ¿Qué funcionalidad tiene un teléfono móvil de los años 90 comparado con un teléfono móvil de la de hoy? No tiene nada que ver. La regulación de un teléfono móvil, si se incluía en un tipo penal, imaginaros tal cual, hoy no serviría para nada. Es que vamos mucho más rápido. Entonces, la regulación tiene que tener términos lo suficientemente genéricos como para poder abarcar lo que se nos viene encima. De alguna manera, poder también tener el juez esa flexibilidad, porque si no convertimos un derecho casuístico muy estricto y un derecho tan rígido que al final deviene inaplicable. Entonces, no es algo negativo, no lo podemos ver como algo malo. Se está regulando, sería peor si no hubiera normas. Por mucho que parezca que yo diga locuras de que quiero inteligencia artificial ya para todo, con sus precauciones. He hablado de que necesitamos siempre que me den inteligencia artificial, me tienen que dar un plan B por si falla, me tienen que dar recursos por si necesito indemnización, me tienen que dar instituciones que me puedan proteger. ¿Por qué? Porque el ser humano es el objetivo y mejorar nuestra calidad de vida, no empeorarla por aquello de la rapidez y la modernidad.
Y ya como falta un minuto casi, la última pregunta, ¿se vulnera derechos humanos con la inteligencia artificial? ¿Posibilidad de que se vulneren derechos humanos y quién responde por ello? Todos. Todos los Todo. derechos humanos se pueden vulnerar con inteligencia artificial y lo que estamos tratando de hacer en el contexto europeo, especialmente de una forma más estricta que en otros escenarios, es esa responsabilidad. ¿Quién va a pagar? ¿Va a haber una responsabilidad objetiva de la administración? ¿Va a ser una responsabilidad por culpa en las empresas? Entonces, tenemos los dos escenarios, el regulatorio, que va a afectar por el reglamento de inteligencia artificial a esos sistemas de riesgo alto, y luego esos códigos de conducta que se van a incentivar dentro de los programas de responsabilidad social corporativa. Y también confiar mucho en los primeros dos conceptos que yo mencioné, que eran la excelencia y la confianza. Yo quiero creer que esto también va a ayudar, no va a ser la solución, pero va a ayudar, y que la confianza del mercado sea retirada a aquellas empresas que crean IA y nos exponen, y entonces no tengan negocio. Y si tú no tienes, si tú eres chino y haces no sé qué, que me pone en riesgo, tú no tienes negocio en España, fuera de aquí. Si tú eres español y haces cosas que me están poniendo en riesgo, fuera de aquí. Y que seamos la propia sociedad civil la que también vayamos un poco ordenando pues nuestra convivencia. Vale, Ofelia, pues muchísimas gracias por tu exposición, desde la sección de Derecho Internacional, así como del Colegio de Abogados, y damos por finalizada la exposición de hoy. Hasta pronto, porque la verdad que hay mucho, mucho, mucho que estamos seguros que puedes volver otro día y continuar con tu brillantísima, tus conocimientos. Bueno, Pues muchas muchísimas gracias gracias, a todos. Ofelia. Un placer acompañaros y espero haberos dejado un escenario tan interesante como para Sí. poder seguir investigando por vuestra cuenta. Gracias. Totalmente. Gracias a ti, Ofelia. Adiós, buenas tardes a Adiós. todos. Buenas tardes. Chao. Adiós.